Rodolfo Sánchez Garrafa, bienvenido a esta entrevista que la vamos a ocupar en gran parte para su obra artística poética. Nos ha sorprendido la profundidad, la belleza y la calidad de su poesía. Está usted con un estro literario muy connotado, que no es frecuente encontrarlo en hombres de su especialidad. Y por ello vamos a empezar con algún orden. Primero por Las calles del Sol, publicado por Hipocampo Editores en 1995. Por Las calles del Sol es considerado por muchos lectores cercanos como un poemario más logrado. Esta percepción se basa en la madurez estilística, la profundidad simbólica y la coherencia temática que se alcanza en esta obra. ¿Qué le parece esa apreciación? Bueno, la apreciación en realidad no podía ser más elogiosa, estimulante. Eh, Habría dos temas que tratar en relación a este poemario, ¿no? Primero que, como lo has manifestado, es una primera obra. En realidad lo que tienes en la mano, el ejemplar que tienes en la mano es una segunda edición. La edición es mucho más antigua, es una edición, no me acuerdo muy bien, pero es por los años 90, ¿no? Y aún así, tampoco es la fecha en que se esperaba publicar, porque este libro debería haberse publicado por los 60, a más tardar hacia los 70 debería haberse publicado, ¿no? Que estaba listo. El hecho es de que se trata de una compilación de los poemas más juveniles, más los primeros, ¿no? Escarceos poéticos que consideré dignos de ser publicados, ¿no? Porque la poesía la había sometido yo a crítica de buenos maestros y desde luego recibí ciertos consejos por entonces que me hicieron pensar bien eh, cuándo debería ser el momento de publicar y en qué momento se puede considerar que una poesía tiene las características, los atributos necesarios como para poder, digamos, darlo a conocer, ¿no? O sea, porque cuando uno es un escritor, un poeta novel, eh, pues todo le parece excepcional, bueno, ¿no? Pero es porque uno no tiene experiencia necesaria y diría además que este maestro al cual yo aludo, que además de poeta, pues era filósofo, un filósofo existencialista en ese momento, muy a tono con la época. Entonces me hizo pensar y me dijo, Rodolfo, eh, tienes vocación, tienes condiciones para seguir escribiendo, pero mmm, creo que deberías, digamos que, no lo voy a decir con las mismas palabras que me expresó dentro de una relación muy amical, pero a final de cuentas podría resumirse en que estos poemas deberían ser guardados, ¿no? Deberían ser guardados y sometidos al transcurso del tiempo. Entonces, pase un tiempo, y no es cuestión de solamente de que el transcurso del tiempo, sino que se supone que durante ese tiempo se gana experiencia. Entonces la opinión de este maestro fue algo así de que el que no tiene experiencia de vida, no tiene nada que decir, no tiene cosas importantes que decir, ¿no? Supongo que me dijo eso con el mejor de las intenciones. Y efectivamente, después de años, me leí a mí mismo y ya no consideraba tan logrados los poemas, ¿no? Y le hice caso. De manera que estos poemas que están en este volumen son poemas que han pasado por el tamiz, un poco ya, de la experiencia, el paso de los años, ¿no? Claro.
Por eso que destacan aciertos muy notorios. Entre ellos, la evocación telúrica, porque los poemas transmiten una conexión muy profunda con la tierra y la memoria andina. El lenguaje poético cuidado utiliza imágenes líricas que evocan el paisaje cusqueño y la historia personal del autor. La interculturalidad refleja una mirada antropológica que valora la diversidad cultural, sobre todo de la cosmovisión quechua. La estética visual. La edición incluye imágenes de la ciudad del Cusco, lo que refuerza el vínculo entre palabra y territorio. Ahora son notorios los influjos del modernismo hispanoamericano, entre ellos Rubén Darío, Amado Nervo y Juan Ramón Jiménez. ¿Cierto? Creo que ha llegado el momento de cambiar de libro, no sin antes abandonar Desde el Morro Solar con una lectura de este poemario de la página 70, que lleva como título Desde el Morro Solar. El primer verso dice: es una hora imprecisa y el corazón me duele un poco, mientras destellan intermitentes luces en la cumbre del Morro Solar. La roja semeja un signo de permanente alerta, lo sé, cuando ando las calles de esta ciudad que acepto como mía, lo sé, cuando las garzas vuelan hacia el pantano, que van quedando seco. Se nota el lirismo penetrante que usted incorpora el Morro Solar dentro de la geografía y de la topografía quechua. Sí, en realidad es un elemento simbólico para explicitar la continuidad de mi pensamiento, ¿no? Es decir, han variado quizá las formas expresivas, tengo muchísima más experiencia para entonces. Dicho sea de paso, es el libro más reciente, el libro de Por el Morro Solar, ¿no? Pero el hecho es de que las calles del Sol y el Morro Solar son como dos puntos de referencia, ¿no? O sea, por un lado está el origen, el principio, coincidentemente, digamos, un centro importante, cultural, con el cual me he identificado, ya por los años de vida y estas cosas, su historia, en fin. Y por otro lado, esta extensión de los Andes, ¿no? Que no podemos discutir que el Morro Solar es pues una parte de los Andes que penetra en el mar, en el océano. Ya vamos a llegar al poemario El Morro Solar. Hagamos una pausa para entrar al análisis crítico del poemario El Hombre Retirado. Este es un poema del año 2016, una obra introspectiva y madura que refleja el tránsito espiritual y emocional de un hombre que contempla la vida desde la distancia del retiro. Sus aciertos: hay profundidad existencial, un estilo confesional, imágenes poéticas evocadoras y un poderoso vínculo con la cultura andina. ¿Qué le parecen esas apreciaciones? Bueno, cierto, aunque hay un elemento que va escapando hasta este momento, pero que por los autores que has señalado, por ejemplo, pues Amado Nervo, ¿no? En el primer libro, yo creo que ese aliento no ha desaparecido en ningún momento. Eso se ha mantenido, ¿no? Y yo no me arrepiento de ello, porque esa es la parte, esa es, digamos, la escuela poética que ha permitido, pese a los cambios, a las transformaciones, a la época, a las distintas escuelas con las cuales uno se vincula, pero no podría negarse que ese romanticismo, esa mirada romántica, ¿no? Que no debe ser pensada como algo así, un idealismo sin base, un idealismo fútil, ¿no? Sino es, digamos, esa parte en que el espíritu se ancla profundamente en las emociones,
en los sentimientos, ¿no? No es solamente el romanticismo del amor de pareja o algo así, sino es una visión del mundo, ¿no? Y yo, pues, también hago cierta crítica a lecturas de otros poetas, ¿no? Entonces, han pasado por mis manos poetas vanguardistas, por ejemplo, ¿no? Entonces el vanguardismo aparece y se le reconoce al vanguardismo, o a nuestros vanguardistas, se les reconoce de todo, pero como que se oculta su romanticismo. O sea, estos vanguardistas, sobre todo el vanguardismo indigenista, tiene una alta dosis de romanticismo, ¿no? O sea, es eso, ¿verdad? No es, digamos que una mirada del campesinado, una mirada materialista histórica del, del campesinado, del campo, de las relaciones sociales, ¿no? Es una mirada romántica en realidad, ¿no? O sea, que no se queda en eso, desde luego, sino pues, el asunto es pensar en la acción, ¿no? Por lo menos enunciar las transformaciones, aunque muchos de ellos en realidad se quedaron en eso, ¿no? En una visión intelectual del problema del indio, del problema de la tierra, etc. Es una visión intelectual, ¿no? O sea, Ahora, esta mirada romántica en el poemario El hombre reiterado se refleja muy bien en el poema de la página 70, Estoy fatigado. Vamos a leerlo. Estoy fatigado, cansado de correr de uno a otro lado, cansado de subir y bajar pisos, de buscar claraboyas de otear, por si alguien espera en la estación siguiente. Hoy iré a echarme a la sombra de una higuera, de frente a sentir el fresco de la tarde. Hoy trataré de ponerme la mente en blanco, de vagar sin norte fijo, de no esperar una palabra, de no canturrear a la brisa, no examinarme la conciencia. Me diré a sí mismo, no sé quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. sí, yo creo que ahí ya es un eh, cierto existencialismo pragmático, aunque no escéptico, ¿no? Y coincide con un momento en el que el hombre, por lo menos yo, pues debo estar sobre los 65 años, más o menos, por entonces, ¿no? O tal vez más, porque hay un libro que le antecede, entonces debe ser esto sobre los 75 años, más o menos, o 72 años, no sé. El hecho es de que ya no es posible, la- porque yo no soy de aquellos que no quieren abandonar su nicho conocido, lo que decimos, el, el ámbito confortable, no, que se resisten a eso, ¿no? Yo tengo colegas de la universidad y de otras actividades que si les fuera posible, pues mueren en la actividad, ¿no? O sea, no le encuentran otro sentido a la vida, ¿no? Mi mismo padre recuerdo que se jubiló de la universidad, él era profesor universitario y volvía de cuando en cuando, volvía, ¿no? Al principio muy frecuentemente, solo a dar la vuelta, solo a sentarse, solo a mirar a la gente, porque en la calle no se sentía, había perdido algo, ¿no? O sea, es, eh, es difícil para el hombre que piensa así encontrarle un nuevo sentido a la vida, ¿no? Y yo sí pensé muy conscientemente que era la hora y que era mi hora del retiro, ¿no? Por eso digo que es el poemario del hombre retirado. Y reflexiono alrededor de eso, ¿no? Desde luego, no todo lo que uno ve en el futuro es algo muy claro, definido, sino pues hay cierta angustia existencial frente al retiro, ¿no? Y entonces uno piensa de todo. Piensa cosas positivas, piensa cosas negativas. Hay cierto escepticismo también, escepticismo en la vida. Y creo que eso le llevó al comentarista, el hombre retirado, no me acuerdo si lo comenta el poeta de la Hoz, Luis de la Hoz. Y él
no solo en el escrito que precede al poemario, sino personalmente me dijo, pero ¿qué pasa, Rodolfo? O sea, en realidad tú eres joven, ¿no? ¿Y qué? Tú no estás retirado, o sea, no, absolutamente, no acepto la idea del retiro, ¿no? Pero en realidad, mi retiro, pues no era no estoy hablando de un retiro tipo, me voy a hacer una vida de ermitaño o algo así, ¿no? Sino Claro. es otra cosa, ¿no? Ahora vayamos al análisis del otro poemario, Toda una vida. Este poemario, publicado en 2015, es una obra que refleja la profunda conexión entre poesía, antropología y cultura andina. Hay unos aciertos muy notorios en fusionar poesía con antropología, lenguaje telúrico y simbólico, autenticidad y compromiso. Y en los influjos se nota claramente la tradición lírica del siglo de oro español, también la cosmovisión andina y la antropología simbólica. ¿Qué opina de estas consideraciones? Am, sí, ¿no? Algunos de los críticos que, en cuyas manos he tenido la fortuna de que mis libros lleguen a tener algún sentido, llamen la atención, pues han visto eso, ¿no? Y quizá lo que yo podría decir es de que patentiza esas especies de retornos periódicos del pasado que nunca se desprende totalmente de uno, ¿no? O sea, sabemos que vivimos un presente rápido, raudo, que la vida es transitoria, que lo que hoy es presente mañana o más tarde será pasado, y sobre el futuro pues no podemos afirmar mucho, ¿no? El futuro siempre es una incertidumbre, ¿no? Podemos tener una voluntad de poder, pero esa sola voluntad de poder no es suficiente para poder afirmar algo en definitiva acerca del futuro, ¿no? De manera que si uno no tiene ciertas convicciones, no tiene un cierto marco que va más allá del individuo, yo creo que es digamos, un factor disociativo, un factor crítico en la vida humana, ¿no? Y finalmente de las sociedades que pierden rumbo, ¿no? Entonces las sociedades dicen, pero ¿qué? Necesitamos un proyecto, ¿no? Urgente, ¿no? Y toda la vida estamos en eso, ¿no? O sea, en hacer diagnósticos. Toda la vida en lo mismo, ¿no? O sea, Toda una vida, sí, la vida, efectivamente. estamos diagnosticando y diagnosticando, ¿no? Sí, Pero si ya eso sabemos, o sea, claro. lo sabemos. Pero quisiéramos subrayar que Toda una vida, este poemario, reivindica la identidad andina frente a la modernidad alienante, proponiendo una alternativa espiritual y comunitaria, lo cual se deja ver en el poema de la página 68, Debo abrirme paso. Dice Ujú. así: más de medio siglo hace que voy tras el misterio, hurgando sin descanso, en el abismo de mi ser incompleto. Este largo seguimiento concluye. Hoy es el momento esperado. No detendrá mi afán una puerta cualquiera. Al fin me veré sin usar un espejo. Despejaré cualquier bulto. Miraré en lo profundo del pasado y del presente. Auscultaré recuerdos. Ataré cabos. Escudriñaré papeles, contenidos y envolturas en pos del oculto, de la mínima evidencia. Sí, yo diría que aquí se va revelando algo que estaba presente en mí, pero que va tomando cuerpo, ¿no? Que es la, digamos, la pulsión que me ha llevado siempre hacia la identificación y asunción de principios duraderos. Tratar de entender cómo es
que más allá de esta transitoriedad de un mundo aparente, hay una realidad, incluso material, si se quiere, ¿no? O sea, el universo es algo que tiene materia, que se puede estudiar, que se trata de saber si hasta dónde va, el infinito, si tiene fin, si este fin de la materia que se expande está dentro de la nada, qué es la nada, etc. Pero no es una anarquía, ¿no? Por más de que el pensamiento vaya de una explicación en donde hay una relación entre caos y orden, pero lo que hemos conocido es orden, ¿no? Sabemos que ha habido un origen en el cual, pues, no existía lo que ahora existe, ¿no? Pero que hay, si no una armonía celestial, unas leyes que gobiernan todo eso, ¿no? Bueno, por lo tanto, esa es la parte, digamos, que constituye para algunos, entiendo, un atractivo, una fuerza centrípeta, ¿no? Entonces he ido siempre yo tras de eso, ¿no? Lo que podríamos llamar así la sabiduría, el conocimiento, ¿no? Buscar la fuente del conocimiento, ¿no? No en el sentido de que la fuente del conocimiento me hará poderoso, me hará, no sé, me proveerá de todo, conquistaré la fama, no, sino en el sentido de que pienso que el hombre es algo mínimo, una oportunidad. Todo hombre es una oportunidad. Entonces, ¿y en las manos de quién está eso? Bueno, que supongo que si le damos algo de crédito a libre albedrío, a la determinación, a la autodeterminación, etc., cada uno de nosotros tiene lo necesario como para poder alcanzar esto, ¿no? Perfecto. Entonces el poemario es eso, ¿no? Es la reunión de todos los esfuerzos y cómo he visto y cómo no me arredra nada. O sea, que yo debo vencer y si encuentro una puerta, debo trasponer esa puerta, ¿no? Porque ando en busca, ¿no? Es como Diógenes, que anda con su linterna buscando al hombre, pero yo no busco al hombre, sino busco algo que va más allá del hombre, ¿no? Claro. Esto también se refleja en el cuarto poema de nuestro análisis, Desde el Morro Solar, publicado en el año 2017. El Morro Solar se convierte en un espacio simbólico, donde se cruzan el tiempo, la historia y la emoción. Usted lo describe como un hangar de los amantes sumergidos, cargado de reminiscencias y anticipaciones. Sí, porque pienso que ya llega un momento en el que la naturaleza misma dispone, la experiencia también, pues, si no es perfecta, es la suficiente. Es como si uno sintiera que dispone de alas, ¿no? Entonces, frente al acantilado que tiene el mar a sus pies, inmenso, casi sin final, ¿no? En donde, como dice una canción de la juventud, ¿no? El mar y el cielo a la distancia parece que se unen, ¿no? Se ven igual de azules. Claro. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, es el momento en que uno dice, se acerca la hora de la partida, ¿no? Y no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿no? No sabemos si la partida es tomar una embarcación y partir en esa embarcación, ¿no? Cruzar un río y decirle a Caronte que me pase al otro lado, o qué sé yo, ¿no? O sea, o estás en Pachacamac y entonces pues te toca hacer el ingreso a un mundo que te espera con otra realidad, etc., ¿no? O sea, tanto lo tradicional
como aquello que uno ha aprendido después, coinciden en eso, ¿no? O sea, eh, después de la transitoriedad hay aquello que es lo trascendental. Entonces a mí me ha interesado aquello que trasciende, ¿no? Y esto Por que... más que eso Sí, sea el idealismo, lo que sea, pero yo estoy convencido que frente a aquello que es inmanente, etcétera, hay otras cosas que son trascendentes. claro. Y lo que acaba de decir se refleja muy bien en el poema de la página 55, que lleva el mismo nombre del poemario y se llama Desde el morro solar. La primera estrofa dice: es una hora imprecisa y el corazón me duele un poco, mientras destellan intermitentes luces en la cumbre del morro solar. La roja semeja en un signo de permanente alerta. Lo sé cuando ando las calles de esta ciudad, que acepto como mía. Y salteándome algunos párrafos, más adelante dice: porque ese morro es parte de nuestros Andes y sus encendidas luces no hacen huelga, tampoco los gallos que ya empiezan sus cantos y aleteos. Es una hora imprecisa. Me levanto pensando que algo acecha los rescoldos de este corazón que aún duele. ¿Sí? Sí, sí. Es curioso, ahí hay aparentemente una figura en la que dos ideas contrapuestas tratan de explicarse. Sabemos que el gallo canta a determinadas horas, ¿no? Pero es el primer canto, el segundo canto, el tercer canto, no sabemos. O sea, es el canto del gallo, pero es una hora imprecisa, ¿no? Hay mucho que puede mediar entre el primer canto del gallo y el tercer canto del gallo, ¿no? Claro. Rodolfo Ese es lo que Sánchez es. Garrafas, muy agradecidos por esta valiosa entrevista que le hemos dedicado esta vez, ya no a su obra antropológica ni histórica, sino a su obra exclusivamente poética. Y lo esperamos más adelante para otros encuentros. Muchas gracias. Y quisiera decir una palabra adicional, ¿no? Alguna vez he escrito en el sentido de que eh, quienes me conocen o piensan conocerme es porque han leído mi obra antropológica, que algún valor tiene y, y es eso, ¿no? Pero yo he expresado de que quien crea conocerme a partir de esto, de la obra antropológica, o quizá de haberme tratado con alguna cercanía como ser humano, social, en realidad no me conoce. ¿Por qué? Porque para conocerme debería conocer mi obra poética. Claro. Porque es en esa obra donde creo que he alcanzado el manejo de un lenguaje que está más allá del lenguaje académico, del lenguaje científico. Y dado que no soy filósofo, pero amo la filosofía, la admiro, ¿no? Y me gustaría realmente no ser tan ajeno a ella. Hago de la poesía el lenguaje de los ángeles, que es justamente el lenguaje que más se aproxima, ¿no? A lo más trascendente. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un abrazo desde la distancia y lo esperamos nuevamente. Muchas gracias, Gustavo.